¿Cómo están? Dios los bendiga. Siempre digo esta frase, pero pues es bendición para todos ustedes. Vamos a continuar con el mensaje de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Ya hablamos del arrebatamiento. Hemos tocado ese tema en varias ocasiones. En el arrebatamiento solo van a estar los creyentes, los que murieron en Él y los que estén vivos. Y esa es su iglesia. Esa es su iglesia. Si usted no se ha arrepentido, usted no pertenece a esa iglesia. Las personas en todo el mundo, en cualquier lugar, es que se hayan arrepentido y sean los hijos del Señor. Esa es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Voy a continuar en el capítulo 24, que fue el que leímos en el mensaje anterior, al final, y leímos hasta el versículo 28. Vamos a ir desglosando pasaje por pasaje para poder entender estas verdades de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Recuerden que la segunda venida es en la tribulación, en la gran tribulación, cuando viene Jesús. Pero el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, en donde Jesucristo se lleva a su iglesia en las nubes y estamos juntamente con Él. Todos los que han creído en cualquier parte del mundo, la iglesia va a ser arrebatada. Mateo 24:1. Vamos a irnos pasaje por pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto significaba, ellos pensaron cuando ocurrió en el año 70 después de Cristo, que vino el general Tito, un general romano, y destruyó todo el templo. Pusieron andamios de madera todo alrededor, en todos los muros, los incendiaron, se desmoronaron los muros y dicen los historiadores que cernían toda la tierra, todo el polvo para quitarle el oro. Pero fue la gran destrucción y los judíos, los israelitas pensaban que eso era la gran tribulación, pero nunca fue eso. Eso fue un juicio que Jesús había puesto sobre ellos, una profecía por haber sido rechazado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo. Recuerden que cuando habla de señales, las señales fue lo que distinguió a Jesús a lo largo de su ministerio. Él hizo muchas señales, muchísimas señales. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie los engañe. Cuando usted conoce de la Escritura, usted no va a andar de un lado y para otro, doctrina, esta sí está muy bonita, mira aquella doctrina, mira aquella otra doctrina. Usted no va a estar moviéndose de un lado para otro. Cuando usted conoce la doctrina, lo que dijo exactamente Dios, no lo que dijo el hombre, usted siempre va a estar firme. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A lo largo del tiempo en nuestro mundo, en nuestra tierra, ha habido muchas guerras. Pero Jesús les dice: esto no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el mensaje anterior les hablé que
La Primera Guerra, la Segunda Guerra, entre las dos fueron aproximadamente alrededor de entre 60 y 70 millones de personas muertas. En la peste negra también, en Europa murieron alrededor de 25 millones de personas. Pero no era el fin. Todavía, Jesús no estaba hablando al respecto, porque tienen que suceder ciertas señales. Y cuando usted conoce las señales y usted confía en el Señor, usted va a estar confiado en lo que dijo el Señor y no lo que mucha gente piensa. Por eso hay tantas religiones y tantas convicciones y tantas doctrinas, porque no se basan en lo que realmente ha dicho el Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Aunque siempre han existido las hambrunas, los terremotos, las pestes, Jesús está hablando que van a ser mucho peores y que solo el inicio y serán una señal. Ese es simplemente el inicio y sin error de que la segunda venida de Jesús está cerca y juzgará a toda persona e iniciar su reinado milenial. En la era contemporánea, lo que nos está sucediendo en estos momentos, en que la gente tiene que trabajar porque tiene que trabajar, el mundo tiene, en la economía, el mundo tiene que seguir trabajando, porque si no va a ser un caos ante tanta desocupación. Esta plaga que tenemos, este virus, esta epidemia, esta pandemia, ha cambiado el rumbo de la vida de toda la gente del mundo. De toda la gente. No hay persona que no le haya cambiado. Pero el cristiano sabe que tiene el control del Señor. El hombre no tiene control. Quizás esto va a cambiar cuando aparezca una vacuna contra el COVID-19, no lo sé. Pero el rumbo cambió y la mentalidad del hombre cambió. Y espero que esta mentalidad sea para bien y no para mal. Lo que muchas veces ni los padres ni la gente ha podido hacer de poder controlar a los jóvenes, a los padres y guiarlos de una manera tal en que vivan piadosamente, moralmente y llenos de valores, no se ha hecho y tuvo que venir una pandemia para que sucediera esto. Yo le voy a decir lo siguiente. Jesucristo está cerca de la segunda venida. La iglesia está cerca que sea arrebatada. Estos tiempos son últimos y vamos a ir viendo lo que Jesús hace cuando Él baja en la gran tribulación. Está cerca la venida del Señor Jesús. Dice Pedro que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Para nosotros son muchos años, pero para el Señor son 2 días quizás. Reflexione y medite a cómo va el mundo en todo el daño moral, en todas las aberraciones sexuales, en todo lo que sucede en donde los padres ya no se hacen cargo de sus hijos correctamente, en donde los dejan a la deriva, en donde los hijos dejan a la deriva a sus padres, a los abuelos, a los ancianos, para vivir cada quien su propia vida. Estamos en tiempos peores. No van a venir tiempos mejores. Nunca van a venir ya tiempos mejores. Hasta que usted se acerque al Señor Jesucristo, las personas se acerquen a Él, es cuando vienen los tiempos mejores. Es cuando se abren los ojos del entendimiento para saber que vamos a vivir ahora sí una vida sin tribulación, eterna con el Señor, donde no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento,
donde las moradas van a estar hechas por la mano del Señor. Continúo en Mateo 24:9, estamos en el capítulo 29. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En esta gran tribulación, ya entrando a la gran tribulación, la persecución será llena de tormento para los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús no van a querer dejarse poner la marca, van a preferir morir, y lo vamos a ver más adelante. Y esto también, cuando dice Jesús, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de personas que nunca creyeron aún en la gran tribulación. Nunca fueron verdaderos creyentes. La apostasía y la traición fueron el resultado de no creer en Jesús. La tribulación es el inicio de juicios divinos antes del regreso de Jesús y del establecimiento de su reino milenial. Esta tribulación durará 7 años. Según el profeta Daniel en 9:27. Mateo 24:11 nos dice que se levantarán falsos profetas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, va a haber tanta maldad como nunca jamás. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, no es por obra, lo hemos dicho, es por gracia, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Esto significa que a pesar de la gran tribulación que están sufriendo las personas en esa época, va a haber personas que se dieron cuenta que sus amigos, sus hermanos, sus familiares en el arrebatamiento se fueron. Y les va a tocar la gran tribulación y no se van a dejar marcar. No van a hacer lo que el anticristo quiere y el anticristo los va a mandar matar. Van a padecer hambre, van a padecer grande persecución. Y cuando Jesús dice, va a ser predicado el evangelio en todo el mundo, va a ser predicado por todas esas personas que están padeciendo persecución, y después va a venir el fin. Y ese fin es cuando viene Jesús a tomar su reino. Y cuando Jesús habla del fin, está hablando del inicio de la gran tribulación. ¿Ok? Es el inicio de la gran tribulación. Mateo 24:15. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué era esta abominación? En el año 168 antes de Jesucristo, Antíoco Epifanes era el rey de Siria, invadió y profanó el altar de Dios y lo transformó en un altar para el dios de Zeus. Además de sacrificar cerdos en ese lugar, lo que era abominación para Dios. Ahí había dicho Dios que Dios iba a poner su nombre en ese lugar. Dios estaba ahí. Sin embargo, Jesús está hablando de un futuro cuando va a ocurrir semejante hecho. Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3:4 y en Apocalipsis Juan 13:14-15, ven un cumplimiento futuro. O sea, esta abominación no está hablando Jesús de lo que ocurrió en el año 168 a.C. Pablo está hablando de un tiempo futuro cuando venga el anticristo. Y está hablando antes de que venga el milenio, porque Jesucristo
lo va a matar a ese hombre. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, estamos hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es la gran tribulación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. A la mitad de la semana, esto es a la mitad de la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, en Israel. El anticristo romperá el pacto que había hecho con Israel y va a hacer que cese el sacrificio y la ofrenda como normalmente se hacía. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo o la bestia romperá relaciones con Israel y desatará persecución por 3 años y medio sobre Israel. Y es cuando Jesús les dice en Mateo 24:16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. El anticristo por 3 años y medio va a asolar a Israel. De tal manera en que va a ser una persecución tan terrible, una tribulación tan terrible, y la ira de Dios se va a derramar, como lo vamos a ver después en Apocalipsis. Esta tribulación será la ira derramada sobre toda persona en toda nación, que se rebeló y despreció el amor de Dios por medio de su Hijo, el cual se entregó por cada uno de ellos y no quisieron su amor. En el capítulo 24, estamos en el capítulo 24, recuérdenlo, versículo 22. Y si aquellos días, dice Jesús, no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta gran tribulación que les he dicho durará 3 años y medio, porque Dios quiso que durara 3 años y medio. No les iba a dar a los que se iban a salvar más tiempo, porque quizás no iban a resistir tanto sufrimiento. Dios le permitirá al anticristo martirizar y aterrorizar, y esto es la ira derramada en el capítulo, del capítulo 6 al capítulo 19 en Apocalipsis, que son los sellos, las trompetas y las copas. Esta es la ira del Señor, este es el gran día del Señor. En el Antiguo Testamento vemos el día de Jehová, el día del Señor. Algunas personas pensaban que ese día del Señor iba a ser el día en el cual Dios iba a venir, el Mesías. No, el Mesías llegó y lo rechazaron. Entonces, la gran ira del Señor va a ser derramada de tal manera que lo vamos a leer. Solamente el sello lo podía abrir solamente Jesucristo. Y se abrieron 6 sellos, que significan la llegada del anticristo, el hambre, la muerte, el martirio, terremotos. Estos corresponden con el inicio de dolores. El hombre se da cuenta, en el inicio de dolores que lo leímos hace un momento, se da cuenta que lo que está sucediendo es el inicio de la ira de Dios. Dios está derramando toda la ira, así como derramó toda la ira en Jesucristo por el pecado. El que no cometió pecado se hizo pecado a causa de nosotros.
y la justicia de Dios quedó satisfecha en la muerte de Jesucristo. La ira que se está derramando en la gran tribulación es la ira más grande, fue más grande todavía, como no la ha habido nunca. Apocalipsis 6:16. La gente se da cuenta y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí está la ira del Cordero, que es Jesucristo, y el que está sentado en el trono, que es Dios Padre. Al abrir el séptimo sello, llega la segunda oleada de juicios. Apocalipsis 8:7. Voy a estar leyendo mucho para que no se me pierdan. Apocalipsis 8:7. Sé que son temas a veces difíciles de entender, pero creo que los preparé de tal manera a grandes pasos que los puedan comprender. Que sepan cuándo va a venir el Señor Jesucristo y lo que ocurre en la gran tribulación, la ira derramada de parte de Dios y del Cordero. Apocalipsis 8:7, cuando se abrió el séptimo sello, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Los ángeles con la trompeta, cuando suena la trompeta, están destruyendo el tercio de lo que existe. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. La tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte, ajenjo significa amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. La gente incrédula podrá pensar: no creo que ocurra eso. Mire que han ocurrido todas las profecías al pie de la letra. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Aunque parezcan fantasiosas, no lo son. Es palabra de Dios. Por eso necesita disponer su corazón para que Dios le dé el entendimiento. El cuarto ángel tocó la trompeta, ya lo dije, y dice, y en el capítulo 8, versículo 3 continúa, y dice: y miré, y oía un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Venía una catástrofe muy fuerte, un sufrimiento muy fuerte. La quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1, 11, no voy a leer todos los pasajes, solamente les voy a decir: las langostas o demonios son liberados para atormentar a las personas. Se abrió el abismo y los demonios que estaban encerrados estaban angustiando a las personas, atormentándolas. Recuerden que cuando viene la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Ya no hay nadie quien detenga a los demonios. No hay nadie quien los defienda. Solamente la fe en el Señor Jesucristo. La sexta trompeta, que viene en Apocalipsis 9, 13, versículo 19, 9, versículo 13 al 19. 4 demonios son liberados para matar a un tercio de la humanidad.
Séptima trompeta, en la séptima trompeta se proclama el gobierno de Jesucristo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el inicio del milenio. Ya Cristo bajó. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y finalmente la ira de Dios es derramada con las 7 copas. Es decir, si no fuera reducido el tiempo de la gran tribulación, nadie se hubiera salvado. Es por esta razón que se acortó, como les dije, el tiempo a 3 años y medio. Y que los redimidos no sufran más de los que no pueden soportar. Por esta razón, todos aquellos que resistan en la gran tribulación entrarán en el reino de Dios. ¿Y quiénes son todos aquellos que resistieron a la gran tribulación? Que prefirieron morir a negar el nombre de Dios. Juan nos dice en Apocalipsis quiénes son los redimidos, y aquí termino este mensaje. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y no está hablando del arrebatamiento, quiero que quede bien claro. No está hablando de todos los que Dios ya había arrebatado, Jesús, a su iglesia, los que se habían arrepentido. A estas personas les tocó vivir la gran tribulación. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes, dice Juan. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estas almas fueron los que, aún en el gran sufrimiento de la gran tribulación, prefirieron morir. Prefirieron dejar su vida ahí sabiendo que había una vida creyendo en Jesús, en esa vida eterna. Lavaron sus pecados, se arrepintieron
no negaron al Señor, prefirieron morir, pasar hambres, prefirieron morir en el desierto, tener sed, pero no negaron al Señor. El anticristo les ofrecía alimento, les ofrecía que lo adoraran a Él, pero ellos no quisieron. La gente, el mundo, adora a su propio yo, ama a su propio yo. Los que entraron al reino en la gran tribulación se despojaron de su yo, de sus anhelos, de sus deseos, para glorificar el nombre del Señor. Muchos murieron degollados, muchos murieron por hambre, pero no negaron al Señor. Emblanquecieron sus ropas. Jesús los vistió con ropas blancas. Jesús se dio por ellos. Pero aún así, si Jesús no hubiera cortado los días, ellos quizás no se hubieran salvado. Pero los acortó a causa de esos escogidos, de esos que le dijeron al anticristo y a Satanás: yo solamente tengo un Dios. Y a ese Dios voy, prefiero morir. La gente de hoy en día, y siempre ha sucedido, ser rebelde para con Dios. Lo dejan al último. Dios es primero antes que todas las cosas. ¿Por qué no examina su corazón y se pregunta a sí mismo? Yo le digo que si usted ama esta vida, la va a perder. Jesucristo lo dijo: si usted prefiere esta vida, ama esta vida, la va a perder en el infierno. Pero si usted despoja de esta vida, y no le está diciendo Dios, despójate de todo, no. El universo, la tierra, la naturaleza, Él la creó. Y nos da hijos para ser más felices, nos da una mujer. Hay sufrimiento en esta tierra, sí. Pero tenemos vida escondida en Él. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Usted es capaz de morir por Cristo? ¿Usted es capaz de dar su vida por Cristo? ¿O lo niega delante de la gente que está a su alrededor por temor a ellos? Un día, quiera usted o no quiera, la gente quiera o no quiera, toda persona que existe en esta tierra, un día se va a presentar delante de Él. Y espero que esas personas le crean al Señor, para que en lugar de que se presenten con la cabeza baja, se presente con la cabeza erguida. No importa las marcas que nos haya dado el mundo, porque predicamos el Evangelio, pero no lo negamos. Porque si usted tiene a Cristo, tiene el amor de Cristo. Usted va a amar como Cristo nos amó a nosotros. En esto se refleja el amor de Cristo, en que cambia nuestro corazón. Pero si usted no lo hace, usted va a seguir viviendo en un desierto, sin los ríos de agua viva que es el Espíritu Santo. Esos ríos que no se quedan aquí en este cuerpo. Esos ríos los transmitimos por medio del Evangelio, por medio de la vida cristiana, por medio del amor a los demás. Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento y que no muera, como dice en Ezequiel. Dios no quiere que muera. Pero si se ama más a sí mismo, a su propio yo, y después su yo, y nomás busca sus beneficios, y aún más, que teniendo hijos, no los lleva ni siquiera a Cristo. Ni siquiera un domingo. Tenga cuidado usted.
acérquese al Señor y Él se acercará a usted. Termino con el mensaje. El siguiente mensaje va a ser la parte 3. Espero terminarlo en 3-4, si Dios quiere, si Dios me ayuda. Dios los ayude, examínese, mire su corazón, mire su vida, mire a cuántas personas ha dejado tiradas por su carácter, mire cómo está su casa. Y usted, si es un hombre, si es un esposo, ame a su mujer, ame a sus hijos, doble rodilla, voltee hacia atrás. Usted recuerde esto. Hoy platicaba con una de mis hijas y le decía, ¿qué tal si tú supieras que mañana mueres? ¿Cómo vas a llegar con el Señor? Aunque ella es cristiana, siempre pensamos que lo que hacemos por el Señor es poco. Pero vamos a hacerlo lo mejor. No importa que quedemos cansados, desfallecidos. Nosotros pedimos tanto al Señor que este cuerpo esté lleno de salud, no para servirnos, para estar pensando en viajar, para hacer esto, para hacer lo otro, sino para glorificar al Señor. Que este cuerpo esté fuerte siempre para amar a la gente, para bendecirlos, para transmitirles el amor de Cristo, para que vean un reflejo de Cristo. Para eso le pedimos salud a nuestro Señor. No le pedimos salud para darle a este yo que se deleite con las cosas del mundo, con las aberraciones y los pecados de este mundo, que ya no saben distinguir de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. Dios los guarde. Se les ama en Cristo, repliquen los mensajes y nos vemos pronto en el siguiente mensaje. Hasta pronto.